Ok, vamos a esta segunda entrega de lo que es la metodología desde el punto de vista de la educación física. En la entrega anterior hablábamos de lo que eran el esquema gráfico de la relación de la didáctica de la educación física, y hablamos de lo que era el objetivo como categoría rectora y que persigue el qué, de los medios, el con qué, de los métodos, el cómo, la organización, que también es el cómo y se desprende del método, igual que los procedimientos didácticos, las actividades, que son el a través de, y no quedaba abordar el tema de la producción final, es decir, lo que se persigue. Realmente ya ahí vamos a lo que es el cambio de las habilidades, la capacidad de los conocimientos, es decir, el cambio de conducta. Aquí tendríamos que chequear el desarrollo, la educación, la instrucción. No nos meteremos en la explicación de la categoría de la pedagogía, que nos habla Carlos Álvarez Saya, con los pares dialécticos de educación, instrucción, formación, desarrollo, enseñanza, aprendizaje, pero vemos esto ya como la producción final en este esquema, como íbamos hablando la vez anterior. Ahora, cuando hablamos dentro del método y hablamos de que también se ve como sinónimo, tendríamos que ver lo que es la técnica metodológica, que nos lo definen los autores como el conjunto de medios abstractos y concretos y conceptos de moda que se vale el profesor para materializar la enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de técnica metodológica, hablamos de métodos, entre ellos procedimientos y alumnos auxiliares, viendo los procedimientos, como ya hemos abordado, procedimientos didácticos, aquellos que tienen que ver con la explicación, la observación, la explicación, entre otros. Y los alumnos auxiliares, aquellos alumnos que tienen cierto grado o cierto nivel mayor a los demás y que podemos utilizarlo en la clase como una forma de mejorar el aprendizaje de los demás que tienen menos conocimiento. Por tanto, el procedimiento es la particular vía en la aplicación de un método. Es decir, cómo yo logro implementar ese método. Si yo voy a utilizar, voy a enseñar una marcha y voy a enseñar a hacer la explicación de la acción, pues simplemente se lo puedo demostrar al estudiante haciendo yo un ejemplo o poniendo un alumno aventajado a que lo explique, o podría simplemente que ellos inicien y a partir de los errores ir corrigiendo. En fin, por tanto, el procedimiento es la vía que yo utilizo para alcanzar ese método. Ahora, los métodos los podemos clasificar de acuerdo a la forma en que se ejecutan las tareas. Por ejemplo, cuando hablamos de los métodos y hablamos de que estos se clasifican en método sintético o global, en método analítico o en método mixto o ecléctico, tendríamos entonces pendiente que el método sintético global consiste en descomponer en parte un ejercicio o una acción técnica. Si yo voy a explicar, por ejemplo, la mecánica del tiro en baloncesto, yo debo corregir o debo diseccionar en diferentes partes esa acción técnica. La parada, posición de los pies, posición de la cadera, posición de los codos, posición de las manos de empuje, las manos de dirección, la rotación, la fricción de los dedos, el jumper de las manos, en fin, ir corrigiendo parte por parte para luego unirla y hacer ya la acción del tiro. Sin embargo, cuando vamos al método sintético o global, es lo opuesto. En el global yo trato el conjunto, ¿sí? Yo trato el conjunto completo, cómo se hace el tiro, lo explico y lo defino y lo trabajo en conjunto. No quiere decir que uno tenga que hacer antes o después que el otro, simplemente va a depender de mi intención. Si yo tengo un grupo de estudiantes que son muy aventajados, probablemente yo decida trabajar con método sintético global para ver cómo que ellos están haciendo, cómo lo hacen,
y hago algunas correcciones. Si me voy al global, necesariamente, si yo quiero hacer corrección, que yo mejoren alguna parte en específica o que vaya mejorando la mecánica, me voy al método analítico. Ya en el método ecléctico, yo simplemente puedo utilizar ambos, ya sea sintético, analítico, sintético, o analítico, sintético, analítico, es decir, puedo variar. Por tanto, puedo utilizar una mezcolanza, una mezcla entre cada uno de ellos para yo lograr. Por eso me dice que se clasifican los métodos de acuerdo a la forma de ejecutar las tareas. Como ellos lo vayan a ejecutar, entonces yo selecciono el tipo de método que voy a utilizar. Ahora, también decimos que dentro de la metodología se clasifican los estilos de enseñanza. Dijimos, por ejemplo, que el mando directo es un estilo directivo donde el profesor tiene todos los roles. Vemos en la anatomía del estilo que hay un impacto, un preimpacto, un impacto y un posimpacto. El preimpacto es todo lo que yo hago anterior, desde el momento en que yo estoy pensando la clase para hacer la planificación hasta el momento en que, o justo antes de la aplicación del método. Asimismo, el impacto es cuando yo ejecuto la acción que me interesa, es decir, cuando estoy trabajando ya el contenido con mis estudiantes. Y el postimpacto es el momento en que ya yo termino esa parte y debo trabajar posteriormente otros elementos. Es decir, terminé ya de trabajar la parte del impacto, esa parte previa o luego de es el postimpacto. Entonces los roles y los estilos, vimos los métodos, y aquí nos devolvemos un poquito a los métodos para aclarar algo, y fue que en los métodos, la intención pedagógica que tiene el docente en los métodos es hacer correcciones, como habíamos hablado anteriormente. Mientras que en los estilos es delegar roles. En el caso de el mando directo, el rol es del docente en los tres momentos, en el impacto, en el preimpacto y en el postimpacto, porque es un método directivo, un estilo directivo. Es decir, el protagonista, el que sabe, el que dirige, el que enseña, soy yo. Aquí el rol del estudiante es ejecutar. También tenemos el estilo de la práctica. Aquí es el primer estilo que ya involucra a los alumnos, aunque en el preimpacto es acción directa del profesor. En el impacto, en la acción ya, en la ejecución de las tareas, en la ejecución donde se están realizando las actividades, pues ahí se integra alumno-profesor, se le da un mayor rol protagónico al alumno. Y en el postimpacto, al final, otra vez el profesor asume el rol protagónico. Uno de los elementos que tenemos que tener claro es que cada uno de los estilos tiene características muy particulares. Por ejemplo, el estilo de enseñanza recíproca es también un estilo que involucra al alumno, pero en el preimpacto el docente tiene un rol protagónico fundamental, porque tiene que organizar una ficha, tiene que delegar, organizar los grupos, cómo van a trabajar. Aunque en el impacto, aquí, y una característica de la enseñanza recíproca es que hay roles y que dentro de los mismos estudiantes se van a asumir roles. Entre ellos hay un ejecutante y un observador. El rol del ejecutante es que éste realizará la actividad y el observador le hará la corrección y retroalimentación. Luego cambiarán de roles y pasarán a hacer lo contrario. Sin embargo, debe haber un material que el propio docente debe elaborar previo, que es una ficha en lo que se establece qué es lo que se va a observar y con qué se va a retroalimentar. Si yo voy a trabajar, como habíamos dicho anteriormente, con el tiro en baloncesto, probablemente yo hago una ficha, una lista de cotejo, donde pongo cada uno de los elementos a tomar en cuenta y el estudiante podrá ponerle si está bien realizado, si está mal realizado, si es mejorable, en fin. Y con esa ficha el estudiante le dirá al otro, mira, tú no hiciste este ejercicio o esta acción o esta parte de la mecánica, la hiciste mal, lo hiciste bien, lo hiciste regular o cómo él la hizo. Otro
estilo es resolución de problemas. Este involucra también al alumno, ya que en el preimpacto el docente tiene el rol protagónico. Entiendas que el docente va a realizar la pregunta, el problema. Luego en el impacto lo tiene el alumno y en el postimpacto también, ya que el alumno debe resolver los problemas y luego reflexionar sobre estos problemas si realmente fueron las soluciones más adecuadas. Probablemente se ponen por grupo, trabajan, cada grupo resuelve y al final se van a reunir para analizar cuáles fueron las mejores soluciones a los problemas planteados. Hablamos también de la tarea en movimiento que involucra al alumno. Como siempre o casi siempre, el profesor en el preimpacto asume un rol protagónico. Sin embargo, ya en el impacto, en el postimpacto, es compartida la acción protagónica. Por eso hablamos de que los estilos es asumir roles y es el docente quien delega esos roles. Cuando hablamos del método de tarea en movimiento, tenemos que tener claro que este método o estilo de forma de enseñar, tenemos que tener claro cuáles son las tareas que se van a realizar. Es decir, quién va a hacer, cómo pensamos sobre esa tarea. Yo puedo preguntar de la tarea en movimiento, que es muy parecida a descubrimiento guiado, que por medio de preguntas que le vamos haciendo, vamos llevando, pero en este caso, ¿cómo pasamos sobre una viga? Yo quiero generar movimiento sobre quizá el equilibrio dinámico o sobre algo de gimnasia. Yo le puedo decir una segunda tarea, se llama tarea de movimiento. La segunda tarea, ¿quién pasa más rápido? Es decir, voy dándole un grado mayor de dificultad. Aquí yo busco dar mayor intensidad al rendimiento en esta tarea. Luego paso a una segunda, a una tercera, a una cuarta, a una quinta y voy dando mayores niveles de rendimiento a estas tareas. Otro estilo que es el método de libre exploración, el hecho de que se le llame métodos, recuerden que son clasificación de los métodos de acuerdo a los estilos y estos responden más a una educación física alemana que utiliza el método. En este caso nosotros lo integramos a los estilos, aunque se le llame método y pueda resultar un poquito confuso, pero solamente veámoslo como una forma en la que se asumen roles, y si mi intención pedagógica es delegar roles, pues lo pongo en el área de lo que son los estilos de enseñanza. Aquí vemos que involucra al alumno, el profesor, en el preimpacto, porque tiene que organizar cómo se va a dar la clase. Vamos a ver, se le deja a los alumnos una acción libre, por eso el profesor-alumno, el profesor, aunque va viendo a los alumnos cómo ellos van explorando las diferentes actividades, pero está pensada, las actividades que están pendientes, que están disponibles, son del profesor. Por ejemplo, yo quiero realizar alguna acción de desarrollo de algún tipo de habilidades, por ejemplo, habilidades manipulativas, y le pongo una serie de objetos, una pelota, un aro, cuerda, en fin, diferentes objetos, y lo pongo para que ellos realicen con esos objetos las actividades que a ellos se le ocurran. Pero están circunscritos a lo que el profesor ha planificado, en este caso, que son el desarrollo de las habilidades manipulativas. Así que, tanto en el impacto como en el postimpacto, docente y alumno tienen roles compartidos. Ahora, hablamos en principio que teníamos los métodos, los estilos y las estrategias. Hablamos de estrategia de enseñanza-aprendizaje. En el currículum nos dicen, el currículum de la educación dominicana nos plantea dos elementos que hemos querido compartir con ustedes. Constituye la forma de planificación sistemática de las actividades para apoyar la construcción de conocimiento en el ámbito escolar, en permanente interacción con el contexto. Y B, se refiere a la interacción pedagógica